«Firma esto o te quedas en la calle, mamá». Firmé. Él no sabía lo que había dentro del sobre. Quédense hasta el final, porque lo que pasó ese día empezó mucho antes de que mi hijo pusiera ese papel sobre la mesa. Empezó la noche que decidí que nunca más me iba a sorprender nadie de mi propia sangre. Me llamo Rosa. Tengo 68 años. Y ese martes por la mañana, mi hijo Andrés llegó a mi casa sin llamar. Como siempre. Entró directo a la cocina. Dejó su abrigo sobre la silla donde Ernesto se sentaba a leer y me miró de esa manera que yo ya conocía demasiado bien. La mirada de quien viene a buscar algo. Era la tercera vez ese mes que aparecía sin avisar. La primera vez me dijo que quería hablar de el futuro. La segunda vez trajo a Elena, su esposa, y los dos me hablaron durante 40 minutos de residencias, de impuestos, de que la casa era muy grande para mí sola. Me sonrieron mucho en esa visita. Demasiado. Ernesto siempre me decía, cuando alguien te sonríe antes de pedirte algo, ya sabe que lo que va a pedir no se lo vas a dar fácil. Lo recordé esa tarde mientras los veía hablar. Los recordé también ese martes, cuando Andrés sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa del comedor, delante de mi café, y me dijo, sin mirarme a los ojos, «Mamá, esto es lo mejor para todos. Es menor que numeral 0. 25 numeral es mayor que firma aquí, y no tienes que preocuparte de nada más». Lo leí despacio. Era una autorización para traspasar la titularidad de la casa a su nombre. Con una cláusula de usufructo vitalicio, sí, pero redactada de una manera tan vaga que cualquier abogado mediano podía deshacerla en una tarde. Lo supe porque 3 semanas antes, yo misma se lo había preguntado a Gerardo. Le había llevado ese papel. Ese mismo papel. Andrés llevaba semanas preparando esto, y yo llevaba semanas sabiendo que lo estaba preparando. Levanté la vista del papel. Andrés estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando el jardín. No me miraba a mí. Eso también lo conocía. Cuando Andrés no te mira, es porque sabe que lo que está haciendo no está bien. Le pregunté, ¿esto lo preparó un abogado? Me dijo que sí. Le pregunté cuál. Me dijo un nombre que no reconocí. Le pregunté si podía llamarlo yo. Y entonces sí me miró, con esa cara que ponía de niño cuando lo había pillado en algo. «Mamá, no compliques las cosas». Eso me dijo. «Esto es por tu bien. Si no firmas, cuando pase algo, la casa va a tener problemas legales y te puedes quedar en la calle». Me quedé en la calle. Esa fue su frase. A mí, en mi propia casa. La casa que Ernesto y yo compramos juntos hace 34 años. Es menor que numeral 0, 5 numeral. Es mayor que la casa donde Andrés aprendió a caminar, donde se cayó de la bicicleta la primera vez, donde lo esperé, despierta todas las noches, hasta que llegó a casa sano y salvo durante años. Me levanté. Fui al dormitorio. Abrí el cajón de la mesilla de noche, el de la derecha, el de Ernesto. Saqué el bolígrafo azul que él usaba para firmar todo lo importante. Volví al comedor. Me senté. Y firmé. Andrés soltó el aire que había estado aguantando. Vi cómo sus hombros bajaron. Sonrió. Me dijo que había hecho lo correcto. Que iba a llamar a Elena para darle la noticia. Que íbamos a celebrarlo todos juntos. Cogió el papel, lo dobló, se lo guardó en el bolsillo. Y entonces yo abrí el cajón de la mesa del comedor. Saqué un sobre marrón. Lo puse sobre la mesa, delante de él. Antes de que llames a Elena, lee esto. Si alguna vez han tenido que proteger lo suyo, de alguien de su propia familia,
saben exactamente lo que sentí en ese momento. Suscríbanse al canal, porque Rosa todavía tiene mucho que contarles. Andrés cogió el sobre. Lo abrió despacio. Vi cómo sus ojos recorrían las primeras líneas. Vi cómo se detuvo. Vi cómo volvió al principio y volvió a leer. Era una carta de Gerardo, mi notario, el hombre que lleva mis asuntos desde que Ernesto murió. Una carta con fecha de hacía 3 semanas es menor que numeral 0. 25 numeral es mayor que donde explicaba con todo detalle que yo había modificado mi testamento, que la casa ya no podía transferirse por ningún documento privado, que cualquier intento de hacerlo quedaba automáticamente anulado por una cláusula que yo misma había solicitado incluir. Y al final de la carta, una nota a mano de Gerardo. Rosa, el documento que su hijo le presentará no tiene validez legal desde el día que usted vino a verme. La firma que estampe en él no sirve para nada, pero le servirá a usted para saber con certeza lo que necesitaba saber. Andrés levantó la vista. Tenía la cara de un hombre que acaba de entender, que lleva semanas caminando hacia una puerta que no existe. No dije nada. No hacía falta. Ernesto siempre decía que las palabras de más son el único lujo que no nos podemos permitir cuando ganamos. Andrés se quedó de pie con el papel en la mano. El papel que él había preparado. El papel que yo había firmado. El papel que no valía nada. Me levanté, recogí su abrigo de la silla de Ernesto y se lo tendí. No volvió a hablar de la casa. Esa tarde llamó mi vecina Consuelo para ver cómo estaba. Le dije que bien, que había tomado café, que el jardín estaba precioso. No me preguntó nada más. Consuelo sabe cuando no hace falta preguntar. Fui a regar el limonero. Ernesto plantó ese limonero el año que compramos la casa. Me dijo que los limoneros son de los pocos árboles que dan fruto, aunque no los cuides todos los días. Que tienen memoria, que saben esperar. Yo soy Rosa, y todavía tengo mucho que contarles. Si quieren saber cómo Rosa descubrió que su familia llevaba meses vaciando su casa mientras ella estaba fuera, ese episodio ya está en el canal. No se lo pierdan.